Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés y les voy a hablar sobre ordenamientos que utilizan divide y vencerás o divide y conquista. Tenemos dos métodos que usan divide y vencerás, son el merge sort y el quick sort. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de ellos. Antes vamos a ver el pseudocódigo general de un método de ordenamiento que utiliza divide y vencerás. La idea es esta: si un vector tiene tamaño 1 o está vacío, decimos que ya está ordenado, no hay que hacer nada. Es lo que vemos acá. Si max menos min no es mayor que 1, sería menor o igual que 1, ¿sí? Es que tenemos un vector de tamaño 1 o tamaño 0. Entonces, si ese tamaño no es 1, lo que hacemos en estos métodos de ordenamiento es particionar el vector de alguna forma, mediante algún método, en dos vectores, vector 1 y vector 2, ¿sí? Y además obtener ese punto de corte donde estamos particionando o con qué valor, ¿sí? Bien, entonces, después lo que volvemos a hacer es otra vez un llamado recursivo con esos dos vectores. El vector 1 por un lado y el vector 2 por otro. Uno va a ser desde el índice mínimo hasta ese punto de corte y el otro va a ser desde el siguiente punto de corte, el punto de corte más 1 sería hasta el máximo. Y este llamado recursivo se va a reiterar hasta que max menos min no me dé mayor que 1. ¿Sí? Luego, finalmente, lo que hacemos es combinar esos dos vectores, que van a ser muchos, pero en cada pasada vamos a tener dos. ¿Sí? Bien, la idea principal es, si yo les pregunto, ¿qué preferirían o qué les resultaría más fácil ordenar? En forma alfabética, por ejemplo, una lista con 10 apellidos o una lista con 5. Obviamente que ustedes van a decir, bueno, con 5 es mucho más sencillo. Bien, bueno, la idea de estos algoritmos parte de ahí. Es decir, un vector muy largo es muy trabajoso y complicado de ordenar. Entonces, ordenemos algunos más cortitos. Entonces, lo voy dividiendo en dos vectores que se supone que van a ser más cortos, obviamente. Y esa división se reitera hasta quedarnos con un vector de tamaño 1 o un vector vacío, o sea, de tamaño 0. ¿Sí? Entonces, ese max menos min mayor que 1 se fija si la diferencia entre el índice máximo y el índice mínimo, desde donde comienza un vector hasta donde termina, si esa diferencia es mayor que 1, tengo que seguir dividiendo y particionando. Empecemos con el merge. Bueno, acá tenemos un vector con la imagen de la cara de Marge Simpson, ¿sí? Más chiquita, esa imagen más chiquita, más grande, entonces lo queremos ordenar por tamaño de menor a mayor. Entonces la idea es que divido en dos vectores de igual tamaño. Y a su vez esos dos los divido en otros dos que van a ser 4, ¿no? Entonces nos van a quedar 4 vectores y a su vez esos vectores de 2 los vuelvo a dividir en 2, entonces nos quedan vectores de 1. Bien, y ahí en ese momento es cuando empezamos a hacer lo que llamamos merge o mezcla, ¿sí? Esto en lugar de merge figura como merge. Cada uno de
vectorcitos de 1, si los tomo de a pares, consiguiendo vectores de tamaño 2, ¿sí? Y eso ya los dejo en forma ordenada. Entonces en los primeros dos casos vemos que ya estaban ordenados, ¿sí? Pero en los segundos dos casos, o mejor dicho en el tercero, tenemos que invertir el orden. ¿Está bien? Después hacemos lo mismo tomando esos vectores de tamaño 2 y formamos vectores de 4. Y por último, esos dos vectores de 4 los unimos en un vector de 1 ya ordenado, ¿sí? Por supuesto, si en algún momento me quedara un número impar, algún vector me va a quedar que no va a tener compañero como para ordenarse en alguna de esas pasadas, ¿sí? Vamos a ver con algún ejemplo. El merge se realiza comparando el primer elemento, por ejemplo, acá en el último merge que se hace, que es de dos vectores de 4. Entonces empezamos comparando el primer elemento de un vector con el primero del otro. Si en este caso el menor es el de la derecha, entonces ese lo pasamos al vector grande y avanzamos el índice al siguiente y seguimos comparando contra el primero del de la izquierda. En este caso ahora el más chico va a ser el de la izquierda, entonces lo ponemos y avanzamos el índice de la izquierda y seguimos con la comparación. La idea de este método de ordenamiento es que, como les comentaba antes, si tengo un vector vacío o con un solo elemento ya está ordenado. Si no, lo que hacemos es dividimos en dos, que va a ser del mismo tamaño o uno va a tener un valor más si es impar. Y estos dos, a su vez, seguimos usando en forma recursiva el método merge para ordenarlos. Finalmente, lo que se hace es intercalar estos vectorcitos, que es lo que llamamos mezcla o merge, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos este vector con estos valores, dividimos en dos y nos queda 1 de 3 y 1 de 4, ¿sí? Porque esto es cantidad impar de elementos. Entonces, ahora el vector de la izquierda nos va a quedar, seguimos dividiendo, nos va a quedar un vector de 1 y un vector de 2. Y el de la derecha nos van a quedar 2 de 2. ¿Sí? El de la izquierda, cuando vayamos a volver a dividir, el primero ya terminó, porque es de tamaño 1. Entonces lo único que hay que hacer es dividir los otros dos. Dividimos en 49 y 51. Y los de la derecha dividimos en vectores de 1, tanto el de la izquierda como el de la derecha. Bueno, finalmente lo que hacemos es empezar con el merge. El primero, el 35, ya está solo, está ordenado. Entonces se va a unir el 49 con el 51, que ya están en orden. El 18 con el 38.
ahí lo unimos en forma ordenada y el 12 con el 20 ya estaba en orden. Ahora volvemos a hacer el merge entre el vector que tiene el 35 y el que tiene el 49 y el 51. Entonces nos queda en este orden. Después, cuando hacemos el orden, el merge con los dos vectores del lado derecho, nos queda un vector de 4 elementos ya ordenado. Finalmente hacemos el último merge o la última mezcla. Comparamos el 35 con el 12 es más chico, va abajo. El 35 queda y seguimos al siguiente, el 18 se sigue comparando con el 35, entonces va abajo porque es más chico, y así hasta llegar al 38, que ahí va el 35. Una vez que se nos acaba un vector, por ejemplo acá cuando pasamos el 38, del lado izquierdo nos quedó el vector para completar 49 y 51. Ahí directamente uno completa con los elementos que faltan. ¿Sí? Está bien, porque ahí ya no tengo más nada que comparar. Bueno, y acá hay un video que está en YouTube de folclore alemán, donde hacen unas danzas, bueno, y cada uno tiene un número y es la posición de un vector. En la última diapositiva les pongo el link a estos videos. Bueno, el código, ¿sí? Acá estamos ordenando un vector de elementos de tipo double, ¿no? Entonces nos guardamos la longitud de ese vector y decimos que si es menor o igual que 1, devolvemos el vector como nos llegó. Y si no pasa eso, generamos dos vectores de la mitad del vector que se nos pasa por parámetro, en donde uno copia la primera mitad del vector y el segundo copia la segunda mitad del vector. Y después lo que retorna es un llamado al merge pasando estos dos vectores, ¿sí? El merge lo que hace, maneja dos índices, el i y el j, uno para el vector a y otro para el vector b. Y si el índice i, que corresponde al primer vector, es más grande que la longitud de ese vector, es que ese vector ya se me terminó y quiero copiar lo que resta del otro vector, el vector b. Entonces lo que hacemos es, vamos copiando el vector b en el vector grande, sería el que va uniendo estos dos vectores. ¿Sí? Por el contrario, si lo que se me terminó es el otro vector, el b, copio los del a. Y si no, el caso genérico es que pregunto si los elementos de un vector son más chicos que menor o igual que otro, lo que hacemos es pasamos los elementos de ese vector, incrementamos el índice de ese vector y si no pasamos el del otro e incrementamos el índice del otro. Bien, y eso lo juntamos en un solo vector grande que al principio estamos pidiendo memoria para él y lo devolvemos. Fíjense que en cada llamado estamos haciendo new
o para un vector grande o para dos vectores más chicos, ¿sí? O sea que en cada llamado estamos generando dos vectores más chicos y después uno que es el doble del otro, ¿sí? Este manejo de memoria que nosotros nos olvidamos, que lo maneja en forma automática Java mediante el recolector de basura, hace que es una de las desventajas de este método de ordenamiento, porque estamos pidiendo mucha memoria y liberándola, el recolector de basura tiene que cada tanto liberarla. Digamos que es una baja en el rendimiento, no en la complejidad, no en la cantidad de operaciones que uno hace, pero sí en el rendimiento general de este método de ordenamiento. Bueno, y analizando la complejidad, decimos que el tiempo que tarda en ordenar un vector de n elementos es 2 veces el tiempo que tarda en ordenar la mitad, dos vectores de la mitad de los elementos del vector original, más un costo lineal que es el costo de hacer el merge. El costo del merge, ahora lo vamos a ver, va a ser de orden n, ¿sí? Con gráficos se va a entender mejor. Imaginemos que tenemos un vector de 8 elementos, lo dividimos en 2 de 4, después en 4 de 2 y después finalmente nos quedan esta imagen que son 8 vectores de un elemento. Entonces acá nosotros tenemos que ir haciendo el merge de a pares, ¿sí? Uniendo esto en vectores de 2, nos va a quedar algo así. Para generar esos vectores de tamaño 2, tenemos que comparar un elemento con el otro y eso lo tenemos que hacer con todos los elementos. Entonces estamos haciendo una pasada por los n elementos, en este caso es 8, del vector, ¿sí? Mirándolos y comparándolos. Luego, cuando tenemos los vectores de tamaño 2, volvemos a hacer lo mismo para generar vectores de tamaño 4. Y ahí también tenemos que hacer una pasada por cada uno de los elementos de cada uno de estos vectores de tamaño 2. Entonces, otra vez revisamos en elementos. Y finalmente, cuando vamos a hacer el merge con estos dos vectores de 4, volvemos a hacer también una pasada viendo cada uno de los elementos y comparándolos con los del otro. Entonces, en cada pasada estamos revisando en elementos, ¿sí? Entonces, cada una de estas pasadas tiene un costo de orden n, que es lo que llamamos k por n, ¿sí? No importa, va a ser de orden n. ¿Cuántas veces hacemos esta pasada? Bueno, acá hacemos una, después hacemos dos, después hacemos 3 pasadas, ¿sí? Bueno, la cantidad de veces que dado un número n, lo empiezo a dividir por 2 y eso a su vez por 2 y a su vez por 2 hasta llegar a 1. Entonces, la idea nos queda que 8 dividido 2 elevado a cierto número p, que es la cantidad de veces que queremos
calcular. Acá en este ejemplo nos quedó 8 dividido 2 a la p, donde p va a ser esa cantidad de veces que queremos averiguar. Sabemos que es 3. Pero en un caso genérico, ese p lo despejamos como logaritmo en base 2 del número, en este caso es 8, pero va a ser n. Entonces nos queda que cuántas pasadas hacemos logaritmo en base 2 de n. Por lo tanto, el orden de este algoritmo es logaritmo en base 2 de n, pero la base no nos interesa. Decimos directamente logaritmo de n por el costo del merge, que es n. Entonces es n log n. Es más chico que un algoritmo como el que vieron en algoritmos 1, que eran los de inserción o los de burbujeo o selección, que eran de orden n al cuadrado. También podríamos haber calculado esto usando el teorema maestro, que el teorema maestro, si lo recordamos, nos dice que dadas unas constantes, si esas constantes, si esos cálculos pasa tal cosa, entonces el orden es tal. Bueno, esas constantes, acá el valor A es el que multiplica la T, que era 2, la B, que es en cuánto estamos dividiendo el vector, es 2 también, entonces A y B vale 2, y el C es a cuánto está elevado la N, es 1, ¿sí? Entonces, logaritmo en base 2 de 2, ¿cuánto vale? En otras palabras, ¿cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 2? 1. ¿Es menor que C, que vale 1? No. ¿Es igual? Sí, es igual. Entonces el orden es n a la c, que es n a la 1, por logaritmo de n. Nos da obviamente lo mismo. Bien, y el quicksort, la idea, si ustedes se fijan en el merge, nosotros teníamos, la división era trivial, era dividir un vector en 2 y eso prácticamente no tenía ningún costo, o un costo ínfimo, ¿sí? Un costo constante que lo podíamos decir que era de orden 1. Pero el trabajo fuerte estaba en el merge, estaba al final cuando uno empezaba a hacer las comparaciones entre los dos vectores que iba uniendo. En cambio, el quicksort, la idea es distinta. El trabajo fuerte lo va a tener al principio y al final solo la unión esa va a ser trivial. Ahora vamos a ver cómo funciona. Arranca con el mismo criterio que el merge. Si tengo un vector vacío o de un solo elemento, ya está ordenado. Y si no, lo que hacemos es, tomamos un elemento que vamos a llamar pivote. Ese elemento puede ser cualquier elemento del vector, incluso hasta podría no ser, en algunas implementaciones, podría no ser ninguno de los elementos del vector, ¿sí? Digamos que tomamos el primer elemento. Ese va a ser el pivote. Entonces, nos armamos tres vectores, ¿sí? Uno, el vector del lado izquierdo va a tener todos los elementos del vector que son menores al pivote, ¿sí? O sea que tendríamos que ir recorriendo el vector y diciendo todos los que son menores van a un nuevo vector que vamos a llamar vector izquierdo, ¿sí? Todos los que son mayores van a ir a otro vector que vamos a llamar
vector derecho. Y los que son iguales al pivote van a ir a un vector que va a estar en el medio. Bien, y después, una vez que eso lo seguimos haciendo de manera recursiva con el vector izquierdo y el vector derecho. Después, solo lo que tenemos que hacer es unir esos vectores porque ya nos quedan ordenados al hacer eso en forma recursiva. Con este gráfico se va a notar mejor. Acá como pivote elegimos el último. Podríamos haber elegido cualquiera, el primero o uno del medio, cualquiera. En este caso elegimos el último. Entonces, el vector del medio va con este valor que es el pivote, que es el valor 3. ¿Sí? Todos los demás van a ir o a la derecha o a la izquierda o juntos, si hubiera valores repetidos irían junto con el vector en donde está el pivote. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miramos el valor 9 y decimos, ¿es más grande? Siempre lo comparamos con el pivote. ¿Es más grande que el 3? Sí. Entonces va al vector de la derecha. El menos 3. ¿Más grande que el 3? No, más chico. Va al vector de la izquierda. El 5. ¿Es más grande que el 3? Sí, va a la derecha y así. Bien, entonces nos quedaron ahora dos vectores para ordenar. El vector del lado izquierdo y el vector del lado derecho. El vector del lado izquierdo repetimos en forma recursiva la misma idea. Elegimos un pivote que estamos eligiendo el último elemento, que es el 1, va al medio y los que son menores que 1 van del lado izquierdo y los que son mayores del lado derecho y así. Este proceso se repite y por último lo único que nos queda es unir todos estos vectorcitos que ya quedaron ordenados. Bueno, acá también tienen un video. Bueno, el código del quicksort es el que ven ahí. Hay muchas formas de implementar esto. Este no es exactamente la idea, el ejemplo de cómo lo explicamos, sino que esos vectores que llamamos izquierdo y derecho, para no utilizar memoria de más, hacemos intercambios en lugar de armarnos vectores auxiliares, lo que hacemos es intercambiar elementos dentro del mismo vector. Entonces, esto después es un código que les recomiendo que escriban un ejemplo a mano, un ejemplo de un vector de 8 elementos, lo que sea, no muy largo, y empiecen a ejecutar paso por paso este código para poder seguirlo. ¿Sí? No es demasiado intuitivo, pero es correcto. Cuando sale de este ciclo for, hace otra vez llamado recursivo a quicksort, pasando dos vectores que son más chicos. ¿Sí? El merge, bueno, esto es el código del swap, que es simple, es intercambiar dos números. Y esto es como se llama en primer lugar
al método quicksort, que está sobrecargado, ¿no? El merge siempre dividía el vector en la mitad. Este depende del pivote. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta para el quicksort es la elección del pivote. Puede elegir el primero, puede elegir el del medio, puede elegir el último. Puedo elegir un promedio de esos tres entre el primero, el último y el del medio. Lo importante es que si nosotros imaginen que elegimos justo un elemento que es el más chico de todo el vector o el más grande, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que esa división, nosotros que esperamos que sea lo más cercano a la mitad posible, nos va a quedar de un lado un vector vacío y del otro lado un vector que va a ser prácticamente el mismo con un elemento menos. Nada más. Entonces la potencia de el divide y vencerás no lo estaríamos desperdiciando, ¿sí? Entonces muchas veces lo que se hace es un recorrido previo de todo el vector y se saca el promedio o la mediana y se van usando esos valores, ¿sí? En general, si un vector viene con elementos así aleatorios, se supone que elegir algún elemento al azar va a tener el mismo efecto, ¿sí? A lo mejor en la primera pasada no es bueno, pero en la segunda sí. Todo depende de cómo vengan los datos. También hay que tener en cuenta cómo hacemos la partición. Nosotros pensábamos los menores de un lado, los mayores del otro y el pivote en el medio. Podríamos decir que los menores iguales quedan del lado izquierdo y los mayores del lado derecho, por lo cual el pivote lo estaríamos metiendo adentro de uno de los vectores, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, que el pivote estaría, en lugar de 3 vectores serían 2, que de hecho el código deja solo 2 vectores, ¿sí? Y también lo que les decía antes, que acá no necesito usar vectores auxiliares como nos pasaba en el merge. Bien, ¿cómo es la complejidad del método quicksort? Todo depende de la elección del pivote. En el peor caso decimos que lo que les contaba, si nos quedó muy desbalanceado, nos quedó un vector de n-1 elementos de un lado y del otro lado nos quedó un vector vacío, entonces, y esto se repite, entonces el orden es n al cuadrado, con lo cual no tendría demasiada ventaja con los métodos que vieron en algoritmos 1. Pero si la elección del pivote es buena y aproximadamente voy dividiendo el vector en la mitad en cada una de las pasadas, este método tiene el mismo orden que el de merge, que es n log n, ¿sí? Acá tenemos un cuadro comparativo, que el merge siempre tarda lo mismo, n log n. En cambio, el quick, si la elección del pivote no es buena, puede, como vimos, degenerar en un método no muy eficiente que es de orden n al cuadrado. En cambio,
La ventaja del Quicksort es que no necesita tener memoria adicional como si me pasaba en el Merge. Bien, y acá les dejo los links a algunas aplicaciones donde pueden ver cómo un vector generado al azar se va ordenando y las implementaciones y además a los videos de los bailarines. Bueno, en clase traten de verlo, de analizarlo y en clase nos hacen las consultas que necesiten.